Es terrible que después de 50 años siga ocurriendo a puerta cerrada. El Trooping the Color estaba destinado a ser una muestra de unidad, disciplina y tradición real. Pero detrás de las puertas del palacio, una decisión rompió la calma antes incluso de que comenzara la ceremonia. William no dudó. Después de que los abogados del palacio le presentaran un decreto oculto, prohibió a la hija de Camilla asistir a la formación real, convirtiendo una celebración nacional en un ajuste de cuentas privado que nadie dentro de la familia pudo ignorar. Antes de profundizar en lo que esto significa realmente para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. William se quedó mirando el papel más tiempo del que nadie esperaba. El príncipe había entrado en la reunión informativa de la mañana preparado para una ceremonia rutinaria, no para una ruptura familiar disfrazada de lenguaje legal. El Trooping the Color, el desfile militar anual que marca públicamente el cumpleaños oficial del monarca, nunca fue solo pompa dentro del palacio. Cada posición, cada ruta, cada colocación en el balcón le decía al público quién pertenecía cerca de la corona y quién permanecía fuera de su círculo más sagrado. Por eso importaba el decreto. Los abogados del palacio explicaron que la orden oculta impedía que los parientes extendidos no trabajadores vinculados por matrimonio ocuparan ciertas posiciones ceremoniales soberanas, a menos que el heredero y los altos oficiales de la casa dieran su aprobación directa. William entendió el significado al instante. No se trataba de un problema de asientos, se trataba de una línea. La hija de Camilla llegó esperando una inclusión discreta, y eso hizo que el momento fuera más agudo. No venía exigiendo una corona, pero la atmósfera del palacio cambió en el instante en que su nombre recorrió los pasillos. Un asistente se acercó a ella, bajó la voz y la redirigió suavemente lejos de la ruta ceremonial. No la miró a los ojos. Ese pequeño rechazo dijo más de lo que cualquier anuncio formal podría haber dicho. En algún lugar cercano, Camilla percibió el cambio antes de que nadie le contara toda la verdad, y la confianza de la reina consorte comenzó a endurecerse en temor. Charles recibió la noticia minutos después. El rey se quitó las gafas, las dejó junto al papel y no dijo nada. Sabía lo que William había hecho y sabía por qué el príncipe lo había hecho, pero saber la razón no suavizó el dolor. La hija de Camilla se había convertido en el rostro humano de una regla que iba mucho más allá de una mañana. William no solo había eliminado un nombre del trooping, había confirmado que el matrimonio con el monarca no traía automáticamente poder ceremonial a todas las ramas de una familia privada. Camilla sintió la herida antes incluso de que comenzara la discusión. Entendió que esta decisión afectaba a su hija, pero también alcanzaba su propia influencia dentro de la casa real. Si William podía hacer cumplir este decreto ahora, podría imponer límites nuevamente. La corona había hablado a través de él, y el palacio había obedecido. Pero antes de que el decreto pudiera sacudir la ceremonia pública, tuvo que atravesar las vidas privadas de las personas más cercanas a la corona. Toda crisis real comienza con nombres en papel, pero se vuelve peligrosa cuando esos nombres pertenecen a personas que se sienten traicionadas, expuestas y acorraladas. William vio el decreto como protección. Camilla lo vio como humillación. Charles lo vio como una herida que se abría dentro de su propia casa. Y la hija de Camilla, atrapada entre la ceremonia y el linaje de sangre, se convirtió en la persona a través de la cual las reglas más antiguas del palacio golpearon de repente. William cargó con la responsabilidad como un hombre que sabía que la historia ya lo estaba observando. El príncipe entendió que su papel ya no era solo esperar la corona. Se había convertido en el guardián del próximo capítulo de la monarquía, aquel al que se esperaba que trazara líneas antes de que la emoción las borrara para siempre. Para William, esto no era una cuestión de antipatía, venganza o frialdad. Se trataba de claridad constitucional.
del orden claro del deber real, del rango público y de la autoridad ceremonial que impide que la monarquía se convierta en un arreglo familiar privado. Si ese orden se rompía en el trooping, no se rompería en silencio. Sería visto, copiado y recordado. Catherine sabía que el silencio alrededor de William era más pesado que la ira. Se sentó con él antes de que la decisión se extendiera, observándolo elegir cada palabra con doloroso cuidado. La princesa entendió que la compasión podía suavizar el golpe, pero no podía cambiar el decreto. William no quería humillar a la hija de Camilla. No quería herir a Charles. Sin embargo, también sabía que una vez que se colocara a una persona cerca del centro de la ceremonia real, el público lo leería como aprobación, permanencia y poder. Por eso importaba la decisión. Un solo nombre en una lista podía convertirse en un mensaje para la nación. La hija de Camilla había entrado en el día creyendo que su lugar ya había sido aceptado en silencio. No se la presentaba como una fuerza política, ni como una estratega moviendo piezas detrás de las puertas del palacio, sino como una figura vulnerable atrapada de repente entre la lealtad personal y la ley real. Eso hizo que el golpe fuera más doloroso. Había esperado discreción. En cambio, se encontró con restricción. Y cuando Charles le contó a Camilla lo que William había confirmado, la reina consorte no estalló. Agarró el respaldo de una silla y se quedó inmóvil. Su silencio transmitió más conmoción de la que cualquier arrebato podría haber transmitido. Charles sintió que la herida se abría entre su esposa y su hijo. El rey entendió la humillación de Camilla, pero también entendió el temor de William. Un abogado senior ya había advertido al príncipe que ignorar el decreto crearía un precedente casi imposible de revertir. Peor aún, la redacción sugería que este peligro había sido anticipado mucho antes de este trooping. Alguien dentro del palacio había temido exactamente este tipo de expansión ceremonial, y ese temor había quedado sellado en un lenguaje que esperaba el día en que fuera necesario. Ahora la vieja advertencia había encontrado su momento. Camilla vio un insulto, William vio un deber, Charles vio el choque de ambos. Y mientras el palacio intentaba contener la conmoción inmediata, la atención se volvió hacia la historia oculta que había hecho inevitable la decisión de William. El decreto no irrumpió en la vida real por accidente. Había estado esperando, silencioso y sellado, hasta que un ensayo reveló un límite que el palacio ya no podía fingir que era inofensivo. Lo que parecía una pregunta menor sobre asientos se convirtió en el detonante que obligó a los abogados a revisar archivos antiguos, a los asistentes a conferencias susurradas y a William a asumir el rol que tanto había temido el hombre que debe decir no cuando todos los demás dudan. William vio primero el peligro en algo que parecía casi inofensivo. Durante un ensayo cerrado del balcón del trooping, la hija de Camilla había sido añadida discretamente a una lista provisional de colocaciones junto a posiciones de la familia senior, y el cambio recorrió el palacio como un paso suave que nadie quería oír. La colocación en el balcón del trooping significaba más que estar cerca de una ventana. Era una señal pública de cercanía real, un mensaje que la nación leería como rango, aprobación y pertenencia. Por eso importaba la adición. No gritaba, susurraba, y ese susurro fue suficiente para despertar un viejo temor. Un secretario de protocolo notó el nombre antes de que la nota del ensayo desapareciera en el papeleo rutinario. El secretario había servido el tiempo suficiente para recordar una restricción ceremonial sellada de la época de la reina difunta. Una regla creada para proteger los eventos soberanos, ceremonias directamente conectadas con la autoridad pública del monarca, de ser difuminadas por la expansión familiar privada. La adición parecía pequeña, pero los pequeños cambios dentro de la corona pueden volverse permanentes si nadie los cuestiona.
Ese era el peligro. Si la hija de Camilla se paraba allí una vez, el palacio luego tendría dificultades para explicar por qué no podía volver a hacerlo. William revisó la lista y se detuvo en el nombre. El príncipe no habló inmediatamente, porque el silencio ya se sentía como una decisión. Sabía que si miraba hacia otro lado ahora, ese silencio sería tratado como aprobación más tarde. Catherine entendió la presión sobre él incluso antes que el resto de la casa. Sabía que William no solo estaba protegiendo el protocolo, sino el significado mismo del deber real, la frágil línea entre el afecto familiar y el simbolismo nacional. Camilla se enteró de que se había cuestionado la colocación y sintió el desafío de forma personal. La reina consorte preguntó por qué su familia siempre era tratada como temporal, siempre bienvenida en privado, pero restringida en público. Su dolor era real y también lo era su ira. Sin embargo, los abogados ya habían encontrado lo que todos temían que pudieran encontrar. En un archivo ceremonial archivado marcado solo para revisión, cuando se proponían parientes no trabajadores para roles del trooping soberano, el decreto oculto esperaba con fría precisión. El decreto no atacaba a la hija de Camilla. Eso lo hacía aún más difícil de combatir. Simplemente trazaba una línea institucional dura alrededor de la sucesión de sangre. El estatus de trabajo y la visibilidad ceremonial. William entendió entonces que los asistentes ya no podían cargar con la responsabilidad por él. Camilla tenía que oír la verdad directamente. Esa nota de ensayo enterrada ahora conducía al enfrentamiento que todos habían intentado evitar. Y esta vez, no habría susurros en los pasillos detrás de los que esconderse. El enfrentamiento no comenzó con gritos, comenzó con una puerta cerrada, una carpeta legal y William de pie junto a una mesa pulida, mientras Camilla entraba con Charles, solo un paso detrás de ella. El silencio era peor que la ira. Todos sabían de qué se trataba la reunión, pero nadie quería ser el primero en pronunciar la frase que dividiría la lealtad familiar de la ley real. William había solicitado la reunión antes de que las instrucciones finales del trooping pudieran entregarse al personal porque una vez que esas órdenes recorrieran la casa, la decisión ya no pertenecería a una sala, pertenecería a la monarquía. Las instrucciones del trooping eran las direcciones de trabajo finales para la ceremonia. Las órdenes que indicaban a los asistentes, equipos de seguridad y altos funcionarios dónde se pararía, se movería y aparecería cada persona. Por eso importaba el momento. Si la hija de Camilla permanecía en la lista, el palacio estaría dando una aprobación silenciosa. Si su nombre desaparecía, la herida se volvería personal. Catherine no se había colocado en el centro de la tormenta, pero su presencia antes de la reunión aún importaba. Se había sentado con William en los últimos minutos tranquilos, recordándole sin muchas palabras que la contención no era debilidad. La princesa entendía que su deber requería firmeza, pero también sabía que el costo humano lo seguiría después. William llevó ese conocimiento a la sala. No entró como un hijo buscando conflicto. Entró como el futuro rey enfrentando una decisión que nadie más quería asumir. Camilla rompió el silencio primero. Le preguntó a William si entendía lo que esto le haría a su hija, y la pregunta cayó con la fuerza de una acusación personal. La reina consorte ya no preguntaba sobre protocolo, preguntaba si su familia siempre estaría cerca de la monarquía, pero nunca pertenecería realmente a su centro protegido. William respondió con cuidado. Dijo que entendía exactamente por qué dolía. Luego dejó claro que entender el dolor no le daba derecho a borrar la regla. Charles intentó suavizar lo que se avecinaba. El rey habló de dignidad, momento oportuno y evitar humillaciones innecesarias. Pero su voz flaqueó cuando William colocó el decreto sobre la mesa. El príncipe no levantó el tono. No lo necesitaba. Dijo que la casa no podía reescribir la regla por una sola familia, ni siquiera por la esposa del rey,
ni siquiera por alguien que había entrado en el día creyendo que el asunto estaba resuelto. Esa frase cambió la sala. Camilla se dio cuenta entonces de que el decreto iba más allá de una aparición en el trooping. Limitaba todos los intentos futuros de posicionar a sus hijos dentro del ritual real formal sin la autoridad constitucional adecuada. William confirmó la decisión final cara a cara. Su hija no aparecería en la formación del trooping ni en ninguna colocación ceremonial soberana asociada. Camilla salió primero, herida y en silencio. Charles se quedó atrás, atrapado entre el amor y la ley, mientras William cargaba con el peso de una victoria que no se sentía en absoluto como un triunfo, porque las palabras de William tenían fuerza no por la ira, sino por la maquinaria oculta de la autoridad que se había desplazado silenciosamente bajo la monarquía. El poder en el palacio rara vez se anuncia en voz alta. Se esconde en firmas, sellos, márgenes y nombres escritos años antes de que nadie entienda su significado. La decisión de William pareció personal para aquellos que se sintieron heridos por ella, pero dentro de la oficina legal se trató como algo más frío y más fuerte. La aplicación de un límite escrito para proteger a la corona de la presión emocional. Charles leyó el memorándum de apoyo a solas, y el silencio a su alrededor se volvió más pesado con cada línea. El rey quería proteger a Camilla de otra lesión pública. Sin embargo, la página frente a él no ofrecía misericordia fácil. Explicaba que el decreto oculto otorgaba a la casa del heredero autoridad para objetar cuando la visibilidad ceremonial pudiera confundir la comprensión pública del estatus real. En términos simples, significaba que la oficina de William podía cuestionar cualquier colocación que hiciera que un pariente privado pareciera más cercano al poder real de lo que las reglas permitían. Por eso la decisión tuvo tanta fuerza. No era un rechazo personal disfrazado de ley. Era la ley volviéndose imposible de ignorar. William conocía la misma verdad y le costó más de lo que cualquiera fuera de la sala podría entender. El príncipe habló en privado con un asesor senior y admitió que no sentía placer por lo ocurrido. Sabía que la hija de Camilla se sentiría expuesta. Sabía que Camilla se sentiría juzgada. Sabía que Charles se sentiría dividido. Pero William también entendía el peligro de que la compasión se convirtiera en precedente. Un precedente es un primer ejemplo que las decisiones posteriores siguen, y dentro de la monarquía, una excepción puede convertirse rápidamente en una nueva expectativa. Si el palacio permitía un rol ceremonial no autorizado hoy, mañana podría verse obligado a defender muchos más. Charles presionó el pulgar contra el memorándum como si la presión sola pudiera cambiar las palabras. El rey vio el cruel equilibrio frente a él. Defender a Camilla podría consolar a su esposa, pero podría debilitar la estructura que su hijo heredaría algún día. Preservar el orden de la corona podría proteger la monarquía, pero dejaría a la reina consorte herida dentro de su propia casa. Ese era el tormento del momento. El éxito para la institución significaba sufrimiento para la familia, y ningún discurso podía hacer que eso pareciera noble. El decreto cortó aún más profundo porque estaba vinculado a eventos soberanos, las ceremonias directamente conectadas con la autoridad y el rol público del monarca. En esos momentos, incluso una posición en el balcón o colocación en la procesión podía implicar rango, aprobación y permanencia. Los abogados encontraron entonces la cláusula que lo cambió todo. Si una lista ceremonial ya había circulado con un nombre no autorizado, se requería una corrección inmediata antes de que la ceremonia pasara a formar parte del registro público. William no solo estaba autorizado a actuar, se esperaba que actuara. Esa única cláusula eliminó la última ilusión de elección. La ley estaba clara, pero la claridad no suavizó el costo humano. Y cuando la lista revisada del trooping recorrió el palacio, la primera ola de conmoción no golpeó a los abogados,
sino a las personas que de repente fueron borradas del día. Una exclusión real puede ocurrir con una sola línea de tinta, sin anuncio, sin discurso, sin decreto dramático leído en voz alta, solo un nombre eliminado, un asiento reasignado, una ruta alterada y una familia dejada para entender que el palacio ha hablado para la hija de Camilla. La humillación no fue pública al principio, fue privada, precisa y devastadora en su silencio. La hija de Camilla recibió la noticia en una sala lateral, lejos del ruido de los preparativos y las voces cuidadosas del personal del palacio. El horario revisado del trooping ya había comenzado a moverse por la casa, llevando su ausencia de una oficina a otra como un veredicto sellado. Un horario del trooping es el plan de trabajo para la ceremonia real, el documento que indica a los asistentes seguridad, equipos de transporte y coordinadores ceremoniales quién está aprobado para asistir, a dónde puede ir y cuán cerca puede estar del rol del soberano. Por eso importaba el cambio. No solo ajustaba el movimiento, cambiaba la pertenencia. Bajó el teléfono sobre la mesa y hizo una sola pregunta que eliminó todas las frases oficiales alrededor de la decisión. Su madre ya lo sabía. Nadie en la sala respondió lo suficientemente rápido. Esa pausa le dijo más que la explicación. El personal del palacio había recibido instrucciones de tratar el ajuste como definitivo, no negociable y no sujeto a apelación personal. No habría rescate silencioso de Charles, ni excepción de último minuto a través de Camilla, ni corrección suave de un asistente con influencia. La decisión de William había pasado de la discusión a convertirse en orden. Camilla sintió que la orden caía en su propio mundo privado. La reina consorte se sentó sola después de que se cerrara la puerta. Y la ira que la había sostenido durante la primera conmoción comenzó a doblarse bajo la tristeza. Podía luchar contra una regla fría, podía cuestionar un tono duro, pero no podía ignorar lo que este momento revelaba. El lugar de su familia cerca de la monarquía seguía siendo condicional, bienvenido en el calor privado, pero detenido en el borde del ritual público. Esa verdad dolía más que la ceremonia ausente, porque sugería un límite que no desaparecería después de que terminara el trooping. William tampoco escapó del daño. Los asistentes descubrieron que la lista original del borrador ya había llegado a varias oficinas, lo que significaba que la corrección sería notada por más personas de las que él quería. El príncipe había intentado evitar confusión, no crear humillación. Sin embargo, la eliminación misma se convirtió ahora en la historia dentro del palacio. A Charles le advirtieron que cualquier intento de revertirla lo colocaría en conflicto directo con el decreto y con la autoridad de William. El rey supo entonces que consolarse había vuelto peligroso. El dolor se movía más rápido que el protocolo. Camilla se sintió expuesta. Su hija se sintió borrada. William sintió el costo del control. Charles se sintió atrapado entre la mujer que amaba y el hijo que llevaba el futuro. Sin embargo, en medio del dolor, una conversación privada comenzó a alejar la historia del castigo y hacia una verdad más dura sobre el futuro de la monarquía. Porque después de la primera ola de dolor, William y Charles se vieron finalmente obligados a una conversación que ningún abogado podía mantener por ellos. Por una vez, no había asistentes, ni abogados, ni notas cuidadosamente redactadas entre ellos. Solo Charles y William en una sala tranquila después de que la decisión ya había herido a las personas que amaban. La monarquía había exigido firmeza, pero la paternidad exigía honestidad. En esa hora privada, el futuro rey y el monarca reinante dejaron de hablar como instituciones y finalmente hablaron como hombres que cargaban con diferentes tipos de dolor. Charles pidió la reunión después de que se finalizara la lista revisada, y ese detalle importaba. El rey ya no intentaba detener la decisión.
Sabía que el nombre había sido eliminado. Las instrucciones estaban fijadas y el palacio ya había aceptado la autoridad de William. Lo que quería ahora era más difícil que revertir. Quería saber si alguna vez había existido otro camino, una lista revisada, en términos palaciegos. Significaba la orden de trabajo corregida para la ceremonia, la versión que el personal seguiría sin debate. Una vez que esa lista avanzara, la emoción no podría revertirla fácilmente. William llegó sin personal y sin la carpeta legal que antes había llevado tanta fuerza. El príncipe vino no como un hombre escondiéndose detrás del papel, sino como un hijo preparado para enfrentar el dolor que su decisión había causado. Charles lo notó inmediatamente. La ausencia de documentos cambió la sala. Hizo que el silencio fuera más personal. Ningún abogado podía explicar ahora el dolor de Camilla. Ningún asesor podía traducir la tristeza en el rostro del rey. Ya no se trataba de si el decreto existía. Se trataba de lo que aplicarlo había hecho a la familia. Charles habló primero, y sus palabras fueron simples. Camilla se sentía castigada. William no se apresuró a defenderse. Dejó que la frase se asentara porque sabía que el dolor de la reina consorte era real. Luego respondió con la misma honestidad controlada que había dado forma a toda la crisis. El castigo nunca fue el propósito. La protección sí lo fue. El príncipe dijo que la monarquía podía sobrevivir a la decepción privada, pero no podía sobrevivir a límites poco claros repetidos en ceremonias públicas. No había excluido a la hija de Camilla para avergonzarla. Lo había hecho porque permitir la colocación una vez haría casi imposible rechazarla después. William admitió entonces algo que Charles no esperaba. Temía volverse frío. El futuro rey temía que cada decisión dura lo hiciera parecer menos humano, menos misericordioso, menos capaz de ver la herida detrás de la regla. Charles entendió ese temor porque cargaba con el suyo propio. El rey admitió que había temido pedirle a la corona que se doblara alrededor de su vida privada, incluso cuando una parte de él quería proteger a Camilla de otra humillación. Esa confesión cambió el aire entre ellos. Charles finalmente aceptó la verdad más dura. Revertir el decreto consolaría a la familia de Camilla por un momento, pero dañaría la autoridad futura de William durante años. El rey entendió que su hijo había protegido algo más grande que el orgullo. William entonces hizo una promesa tranquila. La hija de Camilla no sería humillada públicamente. Aunque el límite ceremonial se mantendría, esa aceptación no curó la herida, pero cambió cómo el palacio la cargaría. La familia hablaría con cuidado. El personal se movería en silencio. Charles no lucharía contra el decreto. William no suavizaría la regla. Y para cuando se acercara el trooping, la herida privada se había convertido en una historia pública esperando que una imagen la definiera. El público no vio el decreto, no oyó la reunión a puerta cerrada, ni vio a la hija de Camilla recibir las instrucciones revisadas. Pero vieron la ausencia, vieron el movimiento cambiado, vieron cómo la máquina del palacio se ajustaba alrededor de una figura ausente. Y al amanecer, la portada de un periódico convirtió una decisión legal privada en un símbolo nacional del endurecimiento del control de William. Camilla vio la cobertura sin hablar, y ese silencio cargó el peso de la derrota. El palacio había emitido un comunicado cuidadosamente medido, del tipo escrito para calmar a la nación sin admitir la herida detrás de las palabras. Enfatizaba el orden ceremonial, la asistencia aprobada y el respeto por los roles reales establecidos. Los roles reales establecidos significaban las posiciones aceptadas que ocupaban los miembros trabajadores de la familia durante los deberes oficiales. La estructura que le dice al público quién representa a la corona y quién permanece fuera de su círculo formal. El comunicado sonaba calmado, pero todos los cercanos a la reina consorte entendieron lo que realmente significaba. La decisión era definitiva. William vio la misma cobertura,
y la victoria se sintió más fría de lo que esperaba. Los medios enmarcaron la historia como un momento decisivo en la reconfiguración de los límites de la monarquía bajo su influencia. Hablaron de disciplina, autoridad y la determinación del futuro rey de proteger a la institución de la confusión. Sin embargo, Catherine vio lo que esas palabras le costaban. La princesa colocó una mano tranquila sobre la de él, no para celebrar, sino para sostenerlo. El príncipe había ganado la discusión, pero ganar lo había dejado cargando con el dolor de quienes habían perdido. La expresión de Camilla se endureció cuando los comentaristas llamaron a la exclusión un golpe a la visibilidad de su familia. La reina consorte sabía que esa frase viajaría rápido, porque convertía el dolor privado en juicio público. La ausencia de su hija ya no era solo una corrección palaciega, se había convertido en un símbolo. Para algunos, William había protegido el orden real. Para otros, había trazado una línea dura a través de una familia combinada que aún luchaba por ser aceptada. Charles entendió ambos lados, y eso hizo la carga más pesada. El rey había permitido que el decreto se mantuviera, pero el costo ahora resonaba más allá de las paredes que antes lo contenían. Entonces llegó la portada que cambió completamente el ánimo. Un periódico londinense publicó un diagrama austero del balcón con un espacio en blanco y un titular que declaraba que William había trazado la línea. La imagen convirtió el silencio en evidencia. Le dio al público una cosa simple sobre la que discutir. Para el mediodía, una pequeña multitud se había reunido fuera del Palacio de Buckingham cerca de las barreras. Algunos decían que el príncipe había sido cruel. Otros decían que había hecho lo que Charles no pudo. Las cámaras captaron el debate y el palacio supo que la herida privada se había convertido en un veredicto nacional. Aún así, el ruido exterior no podía deshacer lo que ya se había decidido dentro. Camilla se sintió magullada. William se sintió cargado. Charles sintió el dolor de ambas lealtades. Pero el decreto se mantuvo y la historia recordaría quién lo hizo cumplir. Así que cuando los tambores se desvanecieron y el balcón se vació, la monarquía quedó con una verdad final que ningún comunicado podía suavizar. Al final, esto no era solo sobre la hija de Camilla perdiéndose el trooping. Se trataba de la monarquía decidiendo si el afecto podía anular la estructura, si el matrimonio podía redibujar la autoridad ceremonial, y si William defendería la corona futura incluso cuando lastimara a personas dentro de su propia familia. La respuesta llegó en silencio, pero fue absoluta. La línea había sido trazada y no se movería. William entendió que el trooping se había convertido en algo más que una ceremonia. El príncipe sabía que ahora era el momento que demostraba cómo se moldearía el próximo reinado. El trooping, la celebración militar formal del cumpleaños oficial del monarca, siempre había tenido un significado público más allá de la música, el movimiento y la tradición. Mostraba al país quién estaba más cerca de la autoridad real. Les decía a las personas quién representaba a la corona, quién la servía y quién permanecía fuera de su centro de trabajo. Por eso esta decisión importaba tan profundamente. William había demostrado que el futuro estaría gobernado por límites, no por excepciones emocionales. Camilla aceptó el resultado con un dolor que no podía ocultar completamente. La reina consorte entendió que la exclusión de su hija no era solo una vergüenza temporal antes de un evento. Era un recordatorio permanente de los límites. Su familia podía ser amada, bienvenida y protegida en privado. Pero eso no significaba que pudieran entrar en roles ceremoniales moldeados por el linaje de sangre. El deber y el rango público. El decreto oculto. Una vez un documento palaciego oscuro, se había convertido en algo mucho mayor. Un decreto es una orden formal con autoridad duradera, y este se había convertido en un símbolo de reinicio constitucional dentro de la Casa Real.
Charles cargó la tristeza de manera diferente. El rey sintió el dolor de la decepción de Camilla. Sin embargo, también reconoció el peligro que William había prevenido. Si se hubiera ignorado la regla una vez, el conflicto podría haber crecido con el tiempo hasta que cada ceremonia futura se convirtiera en una prueba de presión privada contra el orden público. Charles sabía que su hijo había protegido a la monarquía de la confusión. Aún así, ese conocimiento no borraba el dolor, solo hacía el sacrificio más fácil de entender. La autoridad de William ya no era teórica. El futuro rey había hecho cumplir el decreto cuando hacerlo le costó la paz dentro de su propia familia. A partir de ese momento, el palacio entendió que las decisiones ceremoniales pasarían por una lente más estricta. La compasión podía suavizar las palabras, podía dar forma al tono, podía prevenir la crueldad, pero la compasión no podía borrar la arquitectura de la corona, la estructura de rango, deber y autoridad que mantiene unida a la monarquía. Este fue el veredicto final. William eligió la institución sobre el consuelo, el deber sobre la evasión y la monarquía sobre la presión privada. Fue doloroso, fue magullante, pero restauró la claridad donde había comenzado la confusión. La historia termina con una familia magullada, una corona más firme y William de pie exactamente donde el decreto lo colocó entre las personas que ama y la monarquía a la que juró proteger. Gracias por ver. No olvides dar like y suscribirte y nos vemos en el próximo, en el próximo, en el próximo, en el